Estamos en la ciudad de Zaragoza, en España, y en esta ocasión tenemos el gran honor de estar con la compañía del profesor Luis Gracia Martín, quien es uno de los penalistas más destacados no solamente en el derecho penal español, sino también en el derecho penal iberoamericano. El profesor Gracia Martín es doctor en Derecho por la Universidad de Zaragoza, además de catedrático de Derecho Penal en esta misma universidad. El profesor Gracia Martín ha sido reconocido como doctor honoris causa por las universidades José Carlos Mariátegui de Moquegua, por la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa y por la Universidad Nacional Hermilio Valdizán de Huánuco, todas ellas universidades peruanas. Asimismo, el profesor Gracia Martín ha sido reconocido con diversos nombramientos en países como Perú, México y Ecuador, y asimismo ha participado como conferencista y como profesor en diversas maestrías y programas de posgrado en diversos países iberoamericanos. Con respecto a sus líneas de investigación, el profesor Gracia Martín ha dedicado su atención a diversos temas en el ámbito de la teoría del delito, en el ámbito de la responsabilidad penal, en el ámbito empresarial, también con respecto a las consecuencias jurídicas del delito y a la filosofía política del derecho penal. Pues bien, profesor Gracia, en primer lugar queremos agradecerle por esta gran oportunidad que nos brinda para llevar a cabo esta entrevista. Es para nosotros un gran honor contar con su participación en este proyecto, y a nombre de la Asociación Última Ratio queremos por ese motivo agradecerle. En caso que usted quiera brindarnos alguna opinión inicial antes de comenzar con la entrevista, pues le cedo la palabra. Bueno, pues en realidad yo soy quien tiene que estar agradecido por darme esta oportunidad de, por medio de lo que podamos expresar en esta entrevista, el dirigirme al público latinoamericano en general y muy especial al peruano, puesto que, como es bien sabido, pues tengo unos vínculos muy estrechos en general con toda Latinoamérica, pero muy especialmente y destacadamente con el Perú, donde viajo frecuentemente y desarrollo una actividad muy copiosa y extensa. De manera que muchas gracias por mi parte por hacerme esta entrevista y poder dirigirme en general al público latinoamericano. Genial, profesor. Entonces comencemos con la entrevista, y la primera pregunta que quisiera formularle tiene que ver con los motivos que lo llevaron a decidirse digamos, a dedicarse al derecho penal, a dedicarse académicamente al derecho penal. ¿Cuáles fueron aquellos motivos que lo llevaron a decidirse por este camino, por la vida académica? Bien, tal vez pues la motivación tenga que arrancar de mis tiempos de estudiante de bachillerato, porque yo en realidad estaba enfocado, o mi carrera iba enfocada hacia las ciencias puras. Y la prueba es que yo hice mi bachillerato en ciencias, no en letras. Me gustaban mucho las matemáticas, la física, sobre todo la astrofísica, y aún conservo mis aficiones y mi interés por todas estas disciplinas, estas materias. Pero pues por circunstancias diversas me decanté finalmente por estudiar la carrera de Derecho, y en primer curso había entonces una asignatura que se denominaba Derecho Natural, y en el curso en el que yo comencé mi carrera vino a esta Facultad de Derecho de Zaragoza como catedrático de la materia, de la disciplina, don Juan José Gil Cremades, un gran profesor y un gran filósofo del derecho, y primero me entusiasmó la disciplina que él explicó, pero para una de sus partes, que era la historia de la teoría material de la justicia, nos había puesto como libro de texto el libro de Belsel, la traducción del libro de Belsel por González Vicent, y que se titula en español Introducción a la filosofía del derecho. Bueno, y yo, pues la verdad es que como estudiante de primer curso, ya pues con una gran falta de conocimientos, pues en lo poco que yo podía entender, la verdad es que me entusiasmó la materia en general de la filosofía del derecho, y especialmente el libro de Belsel, que me cautivó. Bueno, yo en principio pues pensé dedicarme a la filosofía del derecho, por aquel primer impacto,
Pero en segundo curso está la materia del derecho penal, parte general, que la impartía el profesor Cerezo Mir. Y cuál fue mi sorpresa, dentro de mi ignorancia, cuando en la primera lección, ya la primera explicación teórica que nos da, menciona a Belsen. En la primera lección, y yo me quedo como sorprendido, ¿no? Digo, entre mí, ¿verdad? Dentro de mi ignorancia, pero no era filósofo del derecho, como también aparece también en penal, ¿no? Y al final de la clase me fui directamente, oiga, pero Belsen, que lo ha mencionado usted aquí varias veces en esta primera lección, y me dio la explicación correspondiente. Sí, Belsen era penalista y filósofo del derecho, porque en Alemania, como se sabe, pues no solo se dedican teóricamente a una disciplina concreta, sino que a partir de ella pues elaboran sistemas filosóficos del derecho penal. Y bueno, ese fue el primer impacto, y por supuesto el seguir todo aquel curso magnífico de Cerezo sobre la parte general del derecho penal es lo que me decantó ya definitivamente a dedicarme al derecho penal, sobre todo porque no se perdía, ni mucho menos, el fondo y la orientación filosófica del derecho que a mí me interesaba especialmente. Y claro, pues también hay que decir que fue él, como persona, como profesor, el que me despertó un interés y una vocación, vamos, ya irreversibles, ¿no? Y por ahí estaría la motivación. Bueno, y por otra parte, yo siempre pensé desde un principio que mi vocación estaba en la vida académica, teórica, de la investigación, porque si he de ser sincero, tal vez si yo me hubiese dedicado a la práctica como abogado sería de lo peorcito, ¿no? Porque no tengo un espíritu práctico y a mí me gusta más pues la contemplación, el razonamiento, el pensamiento, y el que me iba a dedicar a la vida universitaria, eso estaba desde luego predestinado, ¿no? Pero que fuese en derecho penal, las motivaciones son más o menos estas que acabo de expresar. Genial, profesor. Por otro lado, sabemos que usted ha viajado una innumerable cantidad de veces a Latinoamérica. Siendo esto así, quisiera preguntarle qué países conoce y dentro de todo ello, ¿cuál es su opinión general sobre el desarrollo, el estado de la ciencia penal en Latinoamérica? Sí, muy bien. Claro, en algún momento he querido hacer un recuento, nunca se recuerda todo exactamente, ¿verdad? Efectivamente, pues mi contacto con Latinoamérica es muy intenso, y yo así calculo más o menos que habré viajado como 140, 150 viajes a América Latina, a los diversos países. Desde uno primero que hice a Chile, fue mi primera entrada en el continente, allá por el año 1992, si no recuerdo mal, y hasta el presente, pues la verdad es que no ha habido año que no haya viajado allí varias veces, ¿no? Y calculo que habrá pues como 140, 150 vuelos de ida y regreso a los queridos países latinoamericanos. Mi actividad principal se desarrolla por Sudamérica. A Centroamérica he ido muy poco, ¿eh? Y de Sudamérica pues conozco a todos los países excepto Venezuela. Es el único en el que no he tenido todavía la oportunidad de estar, ¿no? ni de visitar. El país que más visito es Perú. A Perú yo calculo que habré ido 40 veces. Y en Perú tengo, la verdad es que lazos personales de amistad muy, muy profundos, además de los académicos. Pero bueno, en general yo estoy muy satisfecho con todos los países hermanos del continente de América, y me siento muy a gusto en todos. O sea que es para mí un privilegio el poder visitarlos con tanta frecuencia y de haber hecho tan buenas amistades, y también pues llevar a cabo una actividad importante de intercambio científico y cultural, ¿no? O sea, conozco casi todos. Centroamérica solamente he estado en El Salvador y en Nicaragua, pero tengo la esperanza de volver a visitar alguno otro, ¿no? Más. Costa Rica me entusiasmaría mucho conocer. Bueno, pero dicho esto, pues claro, en Latinoamérica el nivel de la ciencia penal varía, es diverso en función de los distintos países y por muy diversas circunstancias. Es muy alto, equiparable al europeo, o sea, al español, al alemán, el nivel de Argentina, también el de Chile. No quiero omitir nombres, ¿verdad? Pero bueno, es que en Chile tenemos a la huella de Bustos, y en Argentina la de Zaffaroni, que para mí son dos de las figuras más importantes de la ciencia y del pensamiento jurídico penales,
y criminológicos y político-criminales y en general jurídico pues de todos los tiempos y a nivel planetario. O sea que es que sus obras y sus sistemas son realmente muy profundos y de un nivel elevadísimo, ¿no? Yo estoy muy influido por los dos y ciertamente pues sigo pues la estela de muchos de sus planteamientos político-criminales y dogmáticos, ¿no? Luego, el resto de los países, pues ciertamente están más atrás que Argentina y que Chile, ¿no? Pero últimamente, porque claro, la ciencia penal chilena y sobre todo la argentina tienen un nivel elevado desde principios del siglo pasado, dado que estuvo por allí fundamentalmente arraigado don Luis Jiménez de Azúa y creó una escuela argentina, ¿no? Estuvo en muchos países latinoamericanos, pero allí fue donde desarrolló su actividad más importante, ¿no? Digo que los demás países de Latinoamérica, pues últimamente, pongamos que en las 2 últimas décadas, han despegado, y sobre todo el Perú. En Perú, en este momento, pues yo creo que hay una ciencia penal de un alto nivel que también puede dialogar sin ningún problema con la ciencia española y la ciencia alemana, que son en el mundo occidental yo creo que las más destacadas. Bueno, la alemana es indiscutible, son los creadores y los fundadores del modo de razonar y de pensar que tenemos en la dogmática penal, y nosotros los españoles, bueno, pues creo que estamos a un nivel pues muy parecido a ellos ya. Y por medio tal vez de España, con el puente de España, pues la doctrina latinoamericana, de Perú sobre todo, Colombia, no podemos olvidar Colombia, donde hay penalistas de alto nivel, como Fernández Carrasquilla, como Velázquez, Nodier Agudelo, en fin, y otros que me olvidaré, pero que también hay un gran nivel. Entonces, hoy en día, a fecha de hoy, yo diría que la ciencia penal en Latinoamérica está en un nivel elevado y hasta cierto punto equiparable al español o al alemán, ¿no? Claro, esto se debe también a que últimamente ha habido muchísimos penalistas latinoamericanos de los diversos países que han realizado estudios en Europa, sobre todo en Alemania y en España, incluso pues han realizado aquí sus tesis doctorales y pues todo ese conocimiento y ese bagaje lo revierten en su regreso a sus países, ¿no? Y entonces esto pues ha dado lugar a un despegue importante y a un elevador. Que tengo que decir también que lo que es lamentable, ¿verdad? Pero la situación es así, no podemos hacer nada al parecer. Es lamentable que en Latinoamérica sean muy pocos los penalistas que tengan la oportunidad de dedicarse a tiempo completo a la investigación y a la docencia del derecho penal, porque eso indudablemente pues impide que el despegue, que la actividad científica realmente dicha pues sea superior, ¿no? Es difícil compaginar la docencia y sobre todo la investigación con las tareas propias de la profesión, del ejercicio práctico de la profesión, como abogado, como juez, etc. Claro, el tiempo disponible no es demasiado y en consecuencia pues por esa razón no hay tampoco una actividad plena, ¿no? de investigación que tenga luego resultados. Pero por eso mismo es más meritorio, ¿no? Porque hay muchísimos penalistas latinoamericanos que, a pesar de sus obligaciones que les impone la profesión de la que viven, porque de algo hay que vivir, no obstante, pues tienen tiempo y dedican sus tiempos, ¿no? a la investigación, a ponerse al día, a interesarse por la doctrina, y eso tiene desde luego un verdadero mérito. Si se pudieran dedicar a tiempo completo a la universidad, yo creo que Latinoamérica daría al mundo unos productos, y no solo en la ciencia penal, yo creo que en todas otras disciplinas, ¿no? del conocimiento, pero especialmente la nuestra, yo creo que se daría por parte de Latinoamérica una importante producción, ¿no? Estimado profesor Gracia, ¿cuál es desde su punto de vista el estado actual de la ciencia del derecho penal? Bien, pues voy a comenzar con una expresión, una frase lapidaria, ¿no? La situación actual de la ciencia penal es dramática, creo yo, y preocupante, ¿no? No quiero entrar en las causas, porque tal vez hasta no las pueda yo conocer, pero sí que se percibe
que en la actualidad, desde hace aproximadamente década y media, aproximadamente, ¿no? Esto ha sido denunciado por penalistas de gran importancia como Gil Bernat, como Schunemann, en otras disciplinas como en el derecho administrativo Alejandro Nieto, ¿no? La situación actual yo creo que es de desintegración de la ciencia penal. ¿Y por qué digo esto? Bueno, cuando yo comenzaba a dar mis primeros pasos como penalista aficionado, ¿no? Como aprendiz, existía en el derecho penal, en nuestra disciplina, pues existían bloques compactos, diría yo, de penalistas que llamamos escuelas, donde pues había como una especie de disciplina de producción del conocimiento, un control también. Por ejemplo, a mí no se me hubiera ocurrido nunca publicar un artículo si antes no lo hubiera leído mi maestro y le hubiese dado el visto bueno. Y de hecho todo lo que publica, como mis compañeros, mis condiscípulos en la época primera, pues era después de haberlo sometido a la valoración de mi maestro, porque evidentemente pues es muy temerario diría yo, el publicar algo sobre una disciplina tan compleja y para la cual se precisa tiempo, ¿no? Y lecturas y estudio profundo, porque es muy temerario ponerse a publicar cosas como está ocurriendo en el presente, y esta situación actual está impulsada y motivada, desde luego, tal vez por las exigencias burocráticas y los trámites procedimentales que se requieren para hacer carrera académica. Si no vas con un determinado volumen de publicaciones, pues resulta que tienes muchas probabilidades de fracasar, ¿no?, en la evaluación, y entonces hoy se está produciendo sin control, yo creo que sin reflexión, precipitadamente. Me viene a la cabeza una frase de un físico alemán, premio Nobel, Wolfgang Pauli, que le dijo una vez a un discípulo suyo: mire, no me preocupa que usted piense despacio, lo que me preocupa es que publique más rápido de lo que piensa. Y eso es muy indicativo de lo que está ocurriendo hoy, porque yo creo que se han perdido, digamos, no se respetan las reglas mínimas de la producción jurídica, ¿no? Vamos a ver, se está, yo creo que, alejando la producción científica de la filosofía del derecho. Porque hasta los años 80 aproximadamente, pues claro, todos los penalistas importantes, Welsel, Engis, Henkel, Radbruch en un pasado anterior, todos los penalistas anteriores eran a su vez filósofos del derecho y derivaban al derecho penal como disciplina concreta pues conocimientos generales de la ciencia jurídica, de la filosofía del derecho, y por tanto las producciones que llevaban a cabo en la disciplina concreta del derecho penal estaban sustentadas, apoyadas en unos conocimientos generales de teoría del derecho muy sólidos, incluso de conocimientos históricos, la obra de Welsel, de la introducción a la filosofía del derecho, que en alemán es Derecho Natural y Justicia Material, ¿verdad? Pues es una enciclopedia de la historia del pensamiento jurídico y ético-social, ¿no? Y entonces esto yo creo que hoy se ha perdido. Hoy es raro, muy raro, es muy extraño el ver alguna publicación, algún trabajo científico en materia jurídico-penal que remita a las raíces filosóficas del derecho. Muy raro. Entonces yo, en algún momento, pues tal vez de un modo exagerado, he dicho, y creo que hay fundamento para hacerlo, que hoy se está llevando a cabo una producción jurídica en un vacío de saber jurídico. Y por tanto, se está llevando a cabo una producción científica pues de baja calidad. De baja calidad porque no está apoyada en lo que yo he llamado el minimum minimorum del saber jurídico. Es decir, que hay conocimientos de la ciencia jurídica
que son imprescindibles. Schunemann, por ejemplo, los llama las nociones permanentes de la ciencia jurídica, y en particular de la ciencia jurídico-penal. Y entonces no se puede decir nada, digamos, serio, con valor científico, dogmático, sin conocer a los penalistas del siglo XIX y sin conocer a los grandes sistemas filosóficos del derecho como los que he mencionado antes, de Henkel, de Engels. Y claro, si se prescinde de todos esos conocimientos, pues las construcciones que se llevan a cabo hoy están, de verdad, pues muy débilmente fundamentadas. Porque me viene a la cabeza ahora, a mí me gusta mucho la filosofía griega, ¿no? Y me viene a la cabeza, y siempre aprovecho y me viene a la cabeza algo, y lo cito, ¿no? Me viene a la cabeza el diálogo de Sócrates y de Protágoras, en el Protágoras de Platón, que, claro, ahí en un momento determinado le plantea Sócrates a Protágoras la pregunta de por qué, cuando se trata de tomar una decisión sobre cuestiones técnicas, por ejemplo, para edificar una obra pública, para construir una nave, etcétera, etcétera, solamente se escucha a los técnicos, a los especialistas, a arquitectos, a ingenieros navales. Y en cambio, ¿por qué cuando se trata de tomar decisiones acerca de la vida de la ciudad, se convoca a todos y se escucha a todo el mundo? Claro, esa es la idea de la democracia, ¿no? Y la respuesta que le da Protágoras a Sócrates es, claro, es que cuando se trata de una cuestión técnica, solamente pueden opinar quienes tienen conocimientos técnicos relativos a la cuestión de la que se trata. Pero cuando se trata de tomar decisiones acerca de nuestra organización social, política, etcétera, etcétera, se escucha a todos. Bueno, pues el derecho, por eso quiero enlazar con esa imagen que me ha venido a la cabeza, el derecho, sí, sabemos que tiene un origen y una base política, eso es indiscutible. El derecho es la tecnificación de la política, y el derecho es una técnica. Y entonces, pues, en mi opinión, ¿verdad? Y no quiero ser falto de respeto con nadie, ni con nada, sino porque creo que toda obra del conocimiento humano tiene algún valor, ¿no? Pero en mi opinión, hoy se está produciendo mucho que yo equipararía con la doxología platónica insustancial, que son opiniones, sin fundamento, porque el derecho es una técnica. Y para producir conocimientos jurídicos técnicos, pues hace falta manejar un método del que hoy se está prescindiendo. Bueno, y por último, no quiero dejar de decir, esto ya lo decía Kelsen, y no es que sea yo partidario de la teoría pura del derecho, sí que lo soy de algunas construcciones de Kelsen que son irrenunciables, ¿no? Pero en general, pues no soy un acólito de la teoría pura del derecho, pero Kelsen decía que hay una pureza del método jurídico y que no lo podemos contaminar, no lo podemos contaminar. Y hoy existe una gran contaminación del método jurídico que está siendo fagocitado por pensamientos y por consideraciones o conocimientos de otras disciplinas que estarán muy bien. O sea, por supuesto que tenemos que hacer política, el derecho es política también, pero toda opinión política, toda tesis política, como decía Raulbruch, tenemos que transformarla luego en materia jurídica. O sea que una opinión política, antropológica, sociológica, podrá ser todo lo válida que se quiera en esos campos del conocimiento, pero para llevarlos, esos conocimientos, o elevarlos a la categoría y al rango de deber ser jurídico, ahí tiene que callarse ya la política, callarse la sociología, no tienen nada que decir, y debemos dar entrada al método jurídico, que es un método propio, que tiene unas reglas, que si se violan da lugar a que el producto pues no pueda tener o alcanzar validez jurídica. Y hoy, es otro de los males que yo veo, hay una gran contaminación del método jurídico por parte de disciplinas o de conocimientos extrajurídicos. Y es que eso, Kelsen decía, es que hay juristas que creen que por manejar conocimientos extrajurídicos de otras disciplinas tienen más prestigio. Bueno, pues no señor, yo creo que no.
Yo creo que si eso luego no se revierte, si no se hace pasar por los filtros del método jurídico, eso carece de validez jurídica. Y el método jurídico hoy se está abandonando, se está olvidando, ¿no? O no se tiene en cuenta. Usted ha señalado en diversas oportunidades que muchas de las críticas que se le formulan al finalismo provienen en realidad de una incorrecta o incompleta comprensión de las ideas desarrolladas por Belsen. Usted inclusive ha hablado de la existencia de burdos equívocos y de una tergiversación consciente y temeraria de los enfoques finalistas. Siendo esto así, quisiera preguntarle cuáles son, desde su punto de vista, los principales malentendidos que en la doctrina, digamos, se han vertido sobre los postulados del finalismo. Bien. Sí, bueno, prescindiendo de cuestiones de detalle, que serían intrascendentes o de poca importancia, creo que sí que se han producido o han tenido lugar malentendidos de calado acerca del método finalista y de lo que es el finalismo. No creo que se hayan tergiversado de un modo intencional, pero sí que han sido mal comprendidos, ¿no? Y desde luego se han atribuido, como luego señalaré, en algunos casos, al finalismo cosas que éste no dice, ni podría decir. Porque si dijera el finalismo algunas cosas que se le atribuyen, es que los finalistas estaríamos pues, en un mundo desconcertante o incoherente, ¿no? Vamos a ver. En primer lugar, lo que ya quiero decir es que quien califica o cree que el finalismo consistió en pasar el dolo al tipo, no conoce el finalismo. Porque ese trasvase del dolo al tipo de lo injusto, que es el emblema, sería la bandera del finalismo, según algunos, ¿verdad? Pues es algo que yo lo calificaría como insignificante, sin importancia. Eso no es lo importante. El emblema del finalismo es la defensa de la dignidad humana. Ese es el punto de partida. La defensa de la dignidad humana, de la democracia y del Estado de Derecho. Y por eso la obra fundamental del finalismo no es ni el Tratado de Belsen, ni los artículos de Belsen, no. La obra fundamental del finalismo, la sagrada escritura del finalismo, es el derecho natural y justicia material de Belsen, lo que se tradujo por González Vicena al castellano como Introducción a la filosofía del derecho. Ahí está el programa finalista. Y como digo, pues el finalismo es mucho más que una teoría del derecho penal. Es una teoría o un pensamiento filosófico sobre el hombre. Las raíces, el fundamento antropológico del finalismo es básico, es básico. Entonces, el finalismo es una doctrina que tal vez esté mal denominada como finalismo. Podríamos llamarla, pues, fenomenología, antropología incluso cultural, me atrevería a decir yo, aunque la antropología cultural es otra cosa, ¿verdad? Otra dimensión. Pero el pensamiento belseliano tiene como objeto principal la dignidad de la persona, del ser humano, la democracia y el Estado de Derecho. Y de ahí, de esas concepciones, sobre esos grandes temas, es de donde Belsen luego deriva consecuencias para la dogmática jurídico-penal. Y entonces, claro, Belsen está influido por Husserl, la fenomenología de Husserl, la ética material de los valores de Scheler, Hartmann, aunque él reniega o trata de esquivar, pero sí hay mucho de Hartmann también en Belsen. Bueno, y entonces, como el finalismo, en definitiva, es conocido sobre todo por sus métodos en el derecho penal, en la dogmática jurídico-penal, se ha dicho de él, y ahora voy a entrar ya en la pregunta, algo o cosas que no son en absoluto ciertas, que son falsas. Se ha dicho del finalismo que es justnaturalista. Bueno, Belsen, con su libro
derecho natural y justicia material, hizo una crítica tan contundente al justnaturalismo que estaba emergiendo en aquellos momentos en Alemania, que acabó con él. Acabó con él. Y Belsel descubre y prueba todas las falacias, todos los círculos viciosos, las peticiones de principio en que incurren todas las doctrinas del derecho natural. Belsel, por expresarlo de un modo taurino, le puso la puntilla al toro del derecho natural y lo mandó al desolladero. ¿Cómo se le puede llamar justnaturalista a la doctrina de quien terminó con el justnaturalismo? Eso no lo podemos tolerar los finalistas, porque no es cierto. Estamos dispuestos a discutir, a debatir, a modificar. Belsel modificó tantas veces cuantas le convencieron, se convenció de que las críticas eran correctas, pero esto no. Esto ya es algo que no hay manera por donde rectificarlo, porque no. O sea, es que el finalismo no es un naturalismo, solo es una ciencia del derecho positivo. Esa es una cuestión, por ejemplo. Y otra cuestión que tampoco podemos admitir, ¿eh? La cuestión de la orientación ontológica de la dogmática finalista. El finalismo, se dice, es una dogmática ontológica que pretende extraer el deber ser del ser, que pretende deducir o derivar los conceptos jurídicos del ser por su método ontologicista, por la teoría o método de las doctrinas, de las estructuras lógico-objetivas, etcétera, etcétera. Bueno, cuando se dice esto, claro, pues a mí me viene a la cabeza la pregunta o el interrogante de si quien está diciendo esto sabe realmente qué es una dogmática ontologista, o qué idea tiene él, que nos la explique, de lo que es una dogmática ontologista, etcétera, etcétera, porque esto no es cierto. Y me voy a limitar a citar dos frases emblemáticas. Con dos frases yo creo que esto ya se tiene que caer por sí mismo. Belsel: el derecho, en derecho dice, y en derecho penal en particular, lo fáctico y lo normativo están entrelazados, fusionados de un modo esencial. Esencial. Hirsch: los conceptos del derecho penal se construyen en función de los fines del derecho penal. En contra de opiniones como, por ejemplo, las de Roxin y Jacobs también, que dicen que los conceptos jurídicos, puesto que son conceptos normativos, tienen que ser construidos y deducidos en función de los fines y de las valoraciones del derecho penal. Bueno, esto es lo que dijo Belsel, y esto es lo que repite luego Hirsch. Por lo tanto, no es una dogmática ontológica. Todo concepto jurídico, absolutamente todo, es un concepto normativo. Ahora, la cuestión es cómo se llega al concepto normativo. Ahí es donde está la discrepancia. Y el finalismo lo que dice únicamente, es que la realidad del mundo en el que tiene que operar luego el derecho, tiene unos límites, tiene una estructura, un modo de ser, ¿no? Que no lo podemos desconocer. Porque ¿cómo va a influir luego el derecho, si se pretende con el derecho, con las regulaciones jurídicas, influir en el mundo tal y como es? ¿Cómo podemos construir los conceptos jurídicos sobre un mundo inexistente, completamente inventado, y que desconoce las estructuras materiales de ese mundo? Es lo único que dice el finalismo. Que allí, por ejemplo, donde hay conciencia y voluntad, yo a eso no lo puedo llamar imprudencia, ¿no? Porque si hemos definido al dolo como conciencia y voluntad, y luego resulta que a un hecho en el que hay conciencia y voluntad lo llamo imprudente, estoy pensando en la teoría de los elementos negativos del tipo.
de llamar imprudencia al error sobre los presupuestos de las causas de justificación. Pues oiga, mire, es que este es un supuesto estructuralmente distinto del supuesto de la imprudencia en sentido estricto, en la que por definición el sujeto ni tiene conciencia ni voluntad de lesionar el bien jurídico. O sea, lo único que dice el finalismo es que no se puede ignorar la realidad. Y por eso habla de estructuras lógico-objetivas. ¿Qué quiere decir? Que este concepto tampoco creo que está bien comprendido. No es que la lógica esté dentro de la propia estructura, no. Lo que dice el finalismo es que las cosas tienen un modo de ser. Y que, si el derecho regula esas cosas, está lógicamente vinculado. Pero eso no significa que el concepto que luego, el concepto de la vida real, del mundo real, que se transforma en jurídico, deje de ser un concepto normativo y que sea un concepto ontológico. Eso lo pretendió el naturalismo, pero no el finalismo. En la actualidad se señala que, a pesar del rechazo de los fundamentos metodológicos del finalismo, las consecuencias sistemáticas obtenidas por el mismo han sido admitidos por la doctrina mayoritaria. Principalmente, como usted ya lo adelantó hace un momento, la inclusión del dolo en el tipo de injusto. Sin embargo, usted sostiene que no se puede mantener ese traslado del dolo, de la culpabilidad al tipo de injusto, sin partir de un concepto finalista de acción, ya que el concepto de tipo de injusto resultante adolecería de unas deficiencias, unas contradicciones internas, específicamente en cuanto a la relación entre dos conceptos reconocidos por la doctrina mayoritaria, como es la distinción entre el tipo objetivo y el tipo subjetivo. Siendo esto así, yo quisiera preguntarle cuál es su comprensión general sobre el concepto de tipo desde la perspectiva del concepto de acción que usted defiende. Muy bien, pues bueno, de entrada voy a decir ya algo que no se tiene suficientemente en cuenta en mi opinión. La categoría del tipo de lo injusto es la categoría específica del derecho penal, porque la antijuridicidad y la culpabilidad son generales, son conceptos de todo el derecho, ¿no? De hecho, antes de la invención por Belling de la categoría del tipo, al delito se lo definía como la acción antijurídica y culpable amenazada con pena. Eso quiere decir que hay acciones antijurídicas y culpables que no están amenazadas con pena. O sea, la antijuridicidad y la culpabilidad son conceptos, categorías de todo el derecho, que deben funcionar en todo el derecho. Y por eso, como el derecho penal tiene un carácter fragmentario, subsidiario, tiene que seleccionar de entre las múltiples o cientos de acciones antijurídicas y culpables posibles, selecciona unas pocas a las cuales amenaza con pena. Y para eso era preciso una categoría que permitiera determinar la acción amenazada con pena, y esa categoría fue la que fundó Belling en 1906, como es bien sabido, que si no lo hubiera hecho Belling lo hubiera hecho otro. Porque esto es un a priori, es que esto está en la propia naturaleza de la cosa, ¿no? Y entonces en algún momento se habría manifestado, pero le correspondió el mérito a Belling. Si no lo hubiera hecho él, lo hubiera hecho otro. Porque estaba esto como no predestinado, es que es un a priori, ¿no? La categoría del tipo. Bueno, entonces, ¿por qué soy crítico yo con ese planteamiento o esa ilusión, diría yo, porque lo he llamado así, lo llamo ilusión? Ilusión por los finalistas que creen que, bueno, no se ha aceptado nuestro método, se ha rechazado el concepto finalista, pero se han impuesto las consecuencias de nuestro sistema, el dolo en el tipo. Esto lo hice, pues por ejemplo, mi maestro Cerezo, también lo llegó a decir Hirsch, y yo creo que todos los finalistas de algún modo están convencidos de que, bueno, no se ha aceptado el método, pero hemos impuesto las consecuencias. En particular esta, la del traslado del dolo al tipo. Y luego los no finalistas, pues también juegan con esta ilusión, diciendo, bueno, no nos hemos aceptado vuestro método ni vuestro concepto de acción, pero hemos aceptado que el dolo está en el tipo. Bueno, yo lo que sostengo es que eso no es cierto. Si no se parte de un concepto finalista de acción, es lo que digo yo, el dolo puede trasladarse al tipo, pero
¿Cómo se traslada? ¿Cómo aparece el dolo en el tipo? ¿Por arte de magia? ¿Misteriosamente? Porque el dolo en el tipo no puede surgir de la base ontológica, puesto que en la base ontológica se está rechazando el concepto finalista de acción. En cambio, si partimos de un concepto finalista de acción, en la base ontológica del delito, el dolo te entra en el tipo por sí solo. ¿Claro? Al tipo tienen que entrar, valorados, todos los elementos de la acción. Si la acción es finalista y la finalidad forma parte de la acción, el dolo, la finalidad, como dolo, te entra solita en el tipo. Pero si partes de un concepto distinto de acción, donde la finalidad no está dentro de la estructura de la acción, ¿cómo luego aparece la finalidad en el tipo? ¿Cómo? ¿De qué manera? ¿Con qué argumentos? Bueno, se dan argumentos conocidos, de que si se pune la tentativa es obligado que el dolo esté en el tipo, que si se parte de la concepción de lo injusto como infracción de normas de determinación, el dolo tiene que ir necesariamente en el tipo. O sea, hay otro tipo de argumentos, pero esos argumentos no son a mi juicio lo suficientemente sólidos. Bueno, esto por una parte. Si partimos de un concepto finalista de acción, por el contrario, la introducción del dolo en el tipo es obligada, es forzosa. Por eso, no le doy la razón aquí a mi colega finalista, Struensee, cuando en un artículo sobre la imputación objetiva dice, bueno, pero hoy los defensores de la imputación objetiva incluyen el dolo en el tipo, en un tipo subjetivo, y dice, por mucho que digan que no, que rechazan el concepto finalista, el que incluye el dolo en el tipo es finalista. No, señor. Eso es lo que yo niego. Y lo voy a probar. Lo he probado en un artículo extenso ya que he publicado en el libro Homenaje a Schunemann. Vamos a ver. En el causalismo antiguo se partía de una ruptura de la acción en dos partes. La parte objetiva, el curso causal, y la parte subjetiva. La parte subjetiva se llevaba a la culpabilidad. De tal modo que nos quedaba un tipo objetivo, puramente objetivo, único para el delito doloso y para el delito imprudente. La diferencia entre el delito doloso y el imprudente se comprobaba luego en la culpabilidad. ¿Qué es lo que, voy a abreviar porque tenemos poco tiempo y esto es largo de argumentar, pero ¿qué es lo que ocurre hoy con la estructura del tipo no finalista de la doctrina de la imputación objetiva? Pues que esta doctrina divide al tipo en dos partes, tipo objetivo y tipo subjetivo, separadas, como dos niveles de enjuiciamiento distintos, que lógicamente viene uno detrás del otro. Es decir, primero vamos a comprobar si hay tipicidad objetiva. Y una vez que hayamos comprobado esto, vamos a ver si hay tipicidad subjetiva y cuál es, si es dolosa o imprudente. Esto es lo mismo que el causalismo antiguo. Lo único que se ha hecho es desplazar el dolo y la culpa a un tipo subjetivo. Porque el tipo objetivo sigue siendo el mismo para el delito doloso y para el imprudente. Lo comparten, igual que en el causalismo anterior. Cuando eso no es así. Los tipos dolosos y los imprudentes ya se distinguen en la parte objetiva. Eso no es así. Pero para este sistema, el tipo objetivo es único y el mismo que para el delito doloso y para el delito imprudente. Luego será en el tipo subjetivo que viene después, sistemáticamente, donde se distinguirá entre dolo y culpa. Bien. Pero entonces, los problemas que se plantean a este modo de ver el tipo son exactamente los mismos que tenía planteados el causalismo primitivo. ¿Qué es lo que hay en la base del tipo objetivo? En la base del tipo objetivo no puede haber una acción finalista. Sería contradictorio. ¿Qué es lo que hay? No hay otra cosa que una acción causal, un proceso causal. Y por eso, modernamente, se han elaborado las teorías o las doctrinas, los criterios de la imputación objetiva para limitar el tipo objetivo. Claro, porque si no estaríamos con los mismos problemas del causalismo antiguo, que los padres del asesino, al ser una condición del asesinato que esté cometido luego, serían también autores del tipo del asesinato. O sea que se encuentran con el mismo problema. Lo que pasa que hoy en día, después de la
formulación por Roxin de la moderna versión de la doctrina de la imputación objetiva, pues esos criterios que andaron sin patria, por decirlo de alguna manera, que no se sabía dónde estaban antiguamente, como los de la causalidad adecuada, de la causa eficiente, etcétera, etcétera, pues hoy Roxin los ha reconducido y enriquecido con argumentos, por supuesto, al tipo objetivo, para limitarlo, ¿no? Pero esto va a centrar en contradicciones, porque con esa fórmula mágica de que una acción es típica solo si crea o incrementa un peligro jurídicamente desaprobado o dentro del alcance del tipo, etcétera, etcétera, pues con esa versión no creo que se resuelvan todos los problemas. Porque de entrada ya, para formular el juicio de peligro, es necesario tener en cuenta los conocimientos del sujeto sobre la situación fáctica en la que emprende la acción. Y el conocimiento es un elemento subjetivo. Eso ya de entrada. Hay autores, defensores de la imputación objetiva, que dicen que la acción dolosa es más peligrosa que la imprudente, en lo cual tienen razón. Pero bueno, pero estamos en el tipo objetivo. Y en el tipo objetivo ya están teniendo en cuenta el dolo o la imprudencia para medir el grado de peligro. Con lo cual se incurre, a mi juicio, en graves contradicciones. Por otra parte, el tipo finalista, pero es que esto es lógica pura, esto ya no es una cuestión del derecho, no, esto es la lógica, la razón pura, porque el pensamiento, sea sobre cualquier disciplina, derecho, matemáticas, tiene unas reglas del pensar, de las cuales Kant nos proporcionó muchas, ¿no? Esto ya es pura lógica, esto ya no es una cuestión jurídica. Si partimos de una acción finalista en la base ontológica, los finalistas, en el tipo tiene que ingresar toda la acción finalista. Pero toda la acción finalista sintetizada. Los elementos objetivos y subjetivos no se pueden separar, porque si los separas, eso es lo que hacía el causalismo. Romper a la acción en dos partes, llevar una al tipo y otra a la culpabilidad. Y esto es lo que hace la doctrina de la imputación objetiva actual. Romper a la acción en dos partes y llevar una, la objetiva, al tipo objetivo y la subjetiva al tipo subjetivo. Con lo cual, el esquema metódico es el mismo. El finalismo no rompe el tipo. Por eso, expositivamente, didácticamente, porque no tenemos un lenguaje sintético, expositivamente sí, pues hablamos de tipo objetivo y de tipo subjetivo, pero solo para explicarlo. Porque en la realidad el tipo finalista es único, no se divide en tipo objetivo y tipo subjetivo. Es un único tipo donde hay elementos objetivos y subjetivos sintetizados. Voy a explicarlo con una metáfora. Supongamos que el tipo lo definimos como agua. El tipo es agua. Bueno, como sabemos, la fórmula de sintetizar el agua es H2, dos átomos de hidrógeno y una de oxígeno. H2O. El tipo finalista es eso, H2O. El tipo de la imputación objetiva es H más O. Es decir, no están sintetizados. No sale agua, no sale el tipo. Por eso la doctrina de la imputación objetiva de mi juicio me parece que ha destrozado la teoría del tipo y la está destrozando. Hay algunas versiones de la doctrina de la imputación objetiva, alguna aislada, que me parece aceptable, ¿no? Como la de Gimbernat. La de Gimbernat sí. La doctrina de la imputación objetiva de Gimbernat, aunque luego creo que él incurre en ciertas contradicciones, pero como fórmula sí que me parece que es el camino. Pero entonces, yo lo que diría, aunque esto no lo aceptaría Enrique, seguro, es que su doctrina coincide con la adecuación social de Belsel, llamada imputación objetiva. Claro, porque Gimbernat dice que los criterios de imputación objetiva, aunque en principio operan sobre el tipo objetivo, entran en juego, en escena, digamos, después de que se ha comprobado que se ha realizado tanto el tipo objetivo como el subjetivo. Hasta entonces no hay imputación objetiva, es después. O sea, es una valoración, por tanto, de todo, de los objetivos y los subjetivos. Y ese sí que es el camino. Ese sí que es el camino. El que no es el camino correcto, a mi juicio, es dividir al tipo en dos partes. Independientes, objetivo y subjetivo.
Yo diría, en fin, para resumir esta cuestión compleja, ¿no? Que eso, el tipo finalista es un tipo unitario. No hay tipo objetivo y tipo subjetivo. No hay tipo objetivo y tipo subjetivo. No, es un tipo unitario donde los elementos están fundidos como el hidrógeno y el oxígeno formando agua. Y no los puedes separar, no los puedes escindir. Mientras que el tipo de la imputación objetiva es un tipo desgarrado, es un tipo escindido, partido, en tipo objetivo y tipo subjetivo. Y eso, a mi juicio, es lo que presenta o da lugar a graves contradicciones y a que se produzcan resultados prácticos, como ha demostrado recientemente, por ejemplo, Kim Heuser, que niega. Él dice expresamente lo que yo he sostenido también antes que él, que si no se parte de una acción finalista, el dolo no se puede ascribir al tipo de un modo coherente, lo puedes ascribir arbitrariamente, pero solo partiendo de un concepto finalista de acción puedes incluir luego el dolo, como un elemento del tipo de una forma coherente, sistemáticamente coherente. Pero si no, pues lo tienes que introducir pues con otros argumentos débiles, a mi juicio, además, ¿no? Básicamente, pues yo creo que esa sería... O sea, que es una ilusión de los finalistas creer que ya están aceptadas las consecuencias, y una falsa apreciación de los no finalistas de decir que sí, que os hemos aceptado la consecuencia de introducir el dolo. No, es que el tipo finalista no tiene nada que ver, es un abismo lo que hay entre el tipo finalista y el de la doctrina de la imputación objetiva. Uno de los aspectos que representa una importante tensión entre lo que usted ha denominado el discurso de resistencia y el discurso de modernización es el referido al tema del bien jurídico. Pues bien, al respecto quisiera preguntarle qué es desde su punto de vista un bien jurídico, qué es un bien jurídico colectivo, digamos, cuál es el contenido material del bien jurídico colectivo y cómo se produce su lesión o puesta en peligro. Bueno, es una cuestión realmente compleja y muy actual y que desde luego tenemos que resolver. Como es bien sabido, desde hace aproximadamente pues, 4 décadas, se inicia, digamos, el proceso de modernización del derecho penal, como se ha llamado por parte de muchos autores, especialmente por los de Frankfurt, que el concepto de derecho penal moderno se debe a ellos. Es Hassemer el que, en un momento determinado, a principios de los años 80, llama moderno a todo este nuevo derecho penal que se está configurando y especialmente al derecho penal económico. Curiosamente, acabo de terminar un artículo donde hago una primera introducción a lo que yo he llamado el derecho penal económico premoderno, que es el que se va configurando hasta aproximadamente principios de los 80, ¿no? Y que se caracterizaba por una escasez de tipos, porque está todavía en construcción, ¿verdad? Se caracterizaba por una escasez de tipos que, curiosamente, por lo que yo he visto, nadie cuestionaba. Teníamos, por ejemplo, en España, pues había unos delitos contra los derechos de los trabajadores antes del código anterior, estoy diciendo. El delito fiscal y poco más. No había más delitos económicos. Y nadie, que yo sepa, yo les rastreo toda la doctrina de aquella época, nadie cuestionaba la legitimidad de estos delitos. Incluso había ya voces de decir que reclamar la introducción de algunos más. Y es muy sospechoso, políticamente, ideológicamente y políticamente, es muy sospechoso que cuando un derecho penal económico se consolida como un sistema completo ya, dentro de una relatividad, como sucedía en la propuesta del Alternativenentwurf de 1977 en la Alemania, que proponía codificar al derecho penal económico e introducirlo en un título completo del Código Penal, y como sucede luego en el Código del 95, que tiene un título 13 dedicado a esta materia, ¿no? Es curioso, a mí, sospechoso, que cuando ya el derecho penal económico se consolida, la ciencia penal se agita.
Se agita, como si hubiera ocurrido un terremoto, y comienza a haber en el derecho penal actual un doble campo, un doble derecho penal distinto, uno que llaman moderno, que es el actual, que es fundamentalmente derecho penal económico, y otro que se propone llamarlo clásico, que sería el de siempre, el del homicidio, el de las lesiones, el secuestro, la violación y el hurto y el robo sobre todo. Curioso, esto es sospechoso. ¿Por qué antes, cuando había pocos delitos económicos, nadie cuestionaba su legitimidad? Y ahora sí. Bueno, pues esto no es inocente. Claro, y se cuestiona diciendo todo tipo de argumentos en contra. Y uno de ellos es que lo que se protege o se quiere proteger por medio de estos tipos penales económicos que no tiene la calidad suficiente como para ser reconocido como bien jurídico, y entonces, ¿verdad?, pues estaría violando el principio del bien jurídico y todos los derivados de él, de subsidiariedad, de fragmentariedad, de ultima ratio, estarían violando todas las garantías en masa, en cadena, ¿no?, a partir de esa primera violación de la teoría del bien jurídico. Claro, Hassemer y los que le siguen consideran que este nuevo derecho penal es moderno, dicen, porque a diferencia del tradicional, del clásico, que llaman ellos ahora, pues viola todas las garantías. Bueno, yo, en un estudio crítico, que confieso que fue como reacción a estos planteamientos, lo que sostuve es que sí, que podemos hablar de derecho penal moderno, pero no por esa razón. Modernidad significa ruptura con el pasado. Y lo que está sucediendo ahora con este nuevo derecho penal es que se está produciendo una ruptura, pero política. Porque el derecho penal de la Ilustración, el de los bienes individuales, fue, como dice Schunemann también, que él lo llama el derecho penal de la clase alta, al moderno, al derecho penal moderno lo considera el derecho penal de la clase alta. Yo lo llamo el de los poderosos, que es lo mismo. Entonces, el derecho penal actual supone una ruptura, pero política. Y es que el derecho penal anterior era un derecho penal de la clase alta contra la baja. Y eso me parece que poco se puede discutir sobre eso, porque es una realidad empírica. Y la ruptura está en que ahora, los nuevos tipos penales y por tanto el poder punitivo se extiende a la clase poderosa. Ahí está la ruptura. Pero no es una ruptura dogmática. No es una ruptura en las garantías. No es una ruptura del Estado de Derecho. Todo lo contrario. Como suficientemente ha demostrado Bustos, precisamente este nuevo derecho penal es el que realmente hace materiales a las garantías, que anteriormente eran solamente formales. Y es que, claro, hay que relativizar los conceptos y contextualizarlos. Porque yo, siempre que se habla del derecho penal mínimo, yo me hago la siguiente pregunta. Pero es que querría que me la contestara el que lo dice. ¿Derecho penal mínimo para quién? ¿Para quién es mínimo el derecho penal? Porque la historia demuestra que el derecho penal liberal ha sido para la clase baja máximo y para la clase alta no mínimo, inexistente. Inexistente. Entonces, de lo que se trata con el derecho penal moderno es de meter a la clase alta, no en el derecho penal, en el derecho. La clase alta, la clase poderosa, la clase burguesa capitalista ha estado fuera del derecho, porque se ha arrogado un poder propio de definir ella misma los contenidos del derecho. Y el Estado social, que teóricamente ha venido a superar al liberal, pues es un Estado intervencionista frente al abstencionismo del liberal. Y ese intervencionismo del Estado social, que está apoyado en el artículo 9.2 de nuestra Constitución, el Estado social tiene que remover los obstáculos que se oponen o impiden que la libertad sea igual para todos y efectiva, y crear las condiciones que la hagan posible. Ahí, en ese artículo 9.2, veo el fundamento constitucional para la legitimación de los bienes jurídicos colectivos. Es decir, el Estado social
tiene que intervenir para corregir los desequilibrios, las injusticias a las que o dio lugar el sistema liberal en el que el Estado era un mero guardián, vigilante y castigador de la clase baja. Y todas estas nuevas regulaciones del Estado social para intervenir en los procesos sociales y económicos son las que dan lugar a los bienes colectivos. La regulación medioambiental, la regulación del mercado laboral estableciendo condiciones mínimas de la contratación, que si no se respetan hacen nulo el contrato de trabajo, la regulación del mercado de consumo. Todas estas regulaciones que ordenan de una determinada manera los diferentes sectores de la economía, son los bienes jurídicos colectivos, que son, y esto es muy importante, bienes incorporales. A diferencia de los individuales que tienen un sustrato corpóreo, a mí no me gusta hablar de inmaterial, porque nada hay inmaterial, todo es material, creo yo. Por eso hablo de incorpóreo. Claro, todos estos bienes jurídicos son tan difíciles de aprender, de comprender, de entender y de fundamentar. Hay que desplegar un esfuerzo argumentativo gigantesco para poder fundamentar que, por ejemplo, las condiciones mínimas del mercado laboral, la competencia, el fraude, la función del tributo, que son bienes jurídicos, porque siempre lo digo, tal vez de un modo exagerado, para decir que la vida humana es un bien jurídico, yo creo que no hace falta ninguna teoría. Pero para fundamentar que el medio ambiente es un bien jurídico sí que hace falta una teoría, además un esfuerzo argumentativo gigantesco. Entonces, ¿qué es un bien jurídico? Es difícil de dar un concepto de bien jurídico en sentido difícil, no, yo diría imposible. Un concepto clasificatorio como el de triángulo. Triángulo es el polígono de 3 lados. Vale, no. El concepto de bien jurídico no lo podemos definir así. Yo creo, y en este sentido han hecho esfuerzos importantes Schunemann, por ejemplo, en nuestra doctrina Alcácer, y yo mismo en un artículo que publiqué en el Goldammes Archive también ya pues esbocé una posible teoría del bien jurídico. Yo creo que en la teoría del bien jurídico tenemos que seguir distinguiendo entre el objeto de la valoración y la valoración del objeto, que es una distinción, dos planos básicos en todo el derecho, no solo en el penal y en la dogmática penal, sino en toda valoración tiene su objeto, ¿no? Entonces tenemos que seguir trabajando con esa distinción. Y yo creo que lo que debe hacer la teoría del bien jurídico es fijarse en el horizonte político de la sociedad. ¿Cuáles son los valores, los fines de la sociedad? Por ejemplo, defensa de la dignidad humana, defensa de la democracia, de la igualdad, de la libertad, de todos esos valores que hay en el horizonte político de la sociedad, tenemos que deducir luego los criterios para ir determinando luego en la realidad aquellos objetos que por sus características, sus propiedades, son adecuados para alcanzar aquellos fines políticos que se pretenden. Claro. Si, por ejemplo, vamos a ver, el horizonte político de la sociedad es uno de los valores, de los fines, de los objetivos a alcanzar, es la igualdad, pues, por ejemplo, de ahí se tiene que deducir que la libertad de conciencia tiene que ser un bien jurídico. Que no se puede imponer a nadie una creencia, pero sí que se le puede reconocer libertad para adoptar la creencia que a él le plazca, no como ocurría aquí en el pasado, ¿verdad? Nuestro Estado español grande y libre que se decía, ¿verdad? Que el único valor era de la religión católica y se imponía, y a los niños que no nos querían bautizar, pues se nos negaba los certificados de escolaridad, etcétera, etcétera. O sea que lo que en una época, desde aquel horizonte político, era delictivo, hoy no lo es. O al revés, si te quisieran imponer una religión determinada, una creencia determinada, se cometería o podría cometerse, si se realiza del modo típico descrito en el Código Penal, un delito contra la libertad de conciencia. O sea que, la idea básica es esta, ¿no? A partir de el horizonte político de la sociedad, en el cual nos van a aparecer, pues eso, unos
objetivos a alcanzar, unos valores, dignidad, libertad, justicia social. De esos valores, como referencia, tenemos luego que ir determinando en la realidad qué objetos son adecuados para, mediante su uso y consumo, claro, porque los bienes jurídicos, como decía Belsen, no están en vitrinas de museos, son entidades, entes, objetos, materiales, o sea, corporales o incorporales, que usamos continuamente para satisfacer necesidades. Si uno de los, por supuesto, uno de los horizontes, de los valores del horizonte es la supervivencia de la especie. La supervivencia de la especie está condicionada por el ambiente. Luego el ambiente tiene que ser un bien jurídico. Entonces, vuelvo al artículo 9.2 de la Constitución. Porque todos esos valores que aparecen en el horizonte, donde los primeros que nos asaltan son los bienes jurídicos individuales, no son vacíos de contenido. Los bienes individuales no son piezas de museo, se usan para satisfacer necesidades, pero para que un bien jurídico individual pueda ser aprovechado de un modo óptimo, tienen que darse unas condiciones. Si no se dan esas condiciones, pues el bien jurídico está vacío, el bien jurídico individual. Bueno, pues esas condiciones ambientales en las que el uso de un bien jurídico individual, de los bienes individuales, es óptimo y se le puede sacar el máximo rendimiento, esas condiciones son los bienes colectivos. Bienes colectivos que resultan de las regulaciones jurídicas del Estado, social, y la lesión, porque en relación con los bienes colectivos, el ambiente es muy especial, ¿no? Pero en relación con la mayor parte de los bienes colectivos, yo no concibo un Estado más que el de lesión o de integridad. En el momento en que digamos, la acción, ¿no?, se desvía de la programación, de la regulación jurídica estatal, ya se ha lesionado el bien colectivo. Y yo no concibo en relación con los bienes colectivos otro Estado que el de lesión o el de integridad. Habrá alguno, ¿verdad?, pues que siempre hay excepciones. El ambiente es un bien jurídico que tiene sustrato corporal, y por eso ahí sí que pueden imaginarse peligros, pero en relación con los demás veo difícil poder hablar de peligros. O hay lesión o está en una situación de integridad. Esto ya lo puso de relieve Tiedemann, y yo creo que tiene razón. Un tema muy desarrollado en los últimos 30 años es el relativo a la presunta responsabilidad penal de las personas jurídicas. En su última visita a Perú usted pudo conocer que existen un par de proyectos de ley que proponen la incorporación de este tipo de responsabilidad presuntamente penal en la legislación nacional del Perú. Pues bien, frente a esto quisiera preguntarle cuál es su opinión sobre la llamada responsabilidad penal de las personas jurídicas y por qué cree usted que tiene tantos defensores en la actualidad. Bueno, este es un tema especialmente delicado y bueno, hasta cierto punto pues es estimulante que hable yo de él, ¿no? Porque yo aquí, pues la verdad es que soy muy beligerante, ¿no? En casi todo, porque mi temperamento es ese y uno no lo puede evitar, no puede, tiene que saber convivir consigo mismo. Yo me tomo muy en serio la ciencia jurídica en general y la penal en particular, y suelo explicar todo con convicción, ¿no? Esto no quiere decir que yo me sienta en posesión de la verdad, sería un estúpido, ¿no?, un irracional. Y tampoco quiere decir que las opiniones que critico vayan, mis críticas, ¿verdad?, esas opiniones vayan dirigidas contra el que las pronuncia. No, yo me guío por lo que aprendí de Foucault, que dice que lo que importa es lo que se dice, no quién lo dice. Entonces, quienes lo dicen me merecen el máximo respeto, soy amigo de ellos incluso. Pero yo este tema es especialmente sensible y no lo puedo responder o criticar, digamos, con amabilidad. Bueno, vamos a ver, ¿por qué? Vamos a empezar por el final. ¿Por qué? Y también quiero decir que yo no acepto ya no sé cómo llamarla, ¿verdad?, esta estupidez de lo políticamente correcto. Oiga, esto de lo políticamente correcto ya es muy peligroso, es que esto es una represión de la verdad, porque al final con esto de lo políticamente correcto pues vamos a tener que llamar al asesino persona desconsiderada
vida ajena, por ejemplo, ¿no? Para no emplear palabras. No, miren, las cosas, el lenguaje es el lenguaje, hay que llamar a las cosas por su nombre. Y entonces esta doctrina de la responsabilidad de las personas jurídicas me parece un auténtico disparate. Pero voy a empezar por el final de la pregunta, o por una parte de la pregunta, la última. ¿Por qué? ¿Por qué? Pues a mí la respuesta más clara que se me ocurre, y más ajustada a la realidad, es porque es una doctrina construida en un absoluto vacío de saber jurídico. Aparte de que sin duda, como ocurre con todo, habrá motivaciones últimas, ocultas, perversas, que por supuesto pues tendrán que ver con la economía y con el negocio. Esto no me cabe a mí la mirada, pero esto ahora sería lo de menos porque aquí estamos hablando como juristas, sin despreciar los argumentos políticos y sociológicos, por supuesto. Bueno, vamos a ver. ¿Por qué opino yo de un modo tan desfavorable y soy tan beligerante con esta doctrina de la responsabilidad penal de las personas jurídicas? Pues como digo, porque en primer lugar es una doctrina que construye todos sus conceptos de un modo arbitrario, sin sujeción a un método jurídico. Es una doctrina que juega con el lenguaje, llamando a los objetos de los que se ocupa con unas denominaciones técnicas que tienen unos contenidos históricos, que por mucho que discutamos y seguiremos discutiendo sobre ellos, tienen un umbral mínimo, unos límites mínimos, que no se pueden desconocer porque en el fondo estamos de acuerdo todos en ello. O sea, yo con un causalista, con un funcionalista, con un representante de la doctrina de la imputación objetiva, me puedo poner de acuerdo al menos en el objeto del debate, de la discusión. Por una razón, porque estamos hablando de lo mismo, aunque con perspectivas diferentes y con opiniones diferentes. Ya sabemos, cuando antes lo hemos mencionado, cuando estamos discutiendo, debatiendo sobre la imputación objetiva, estamos hablando de lo mismo, del mismo objeto, pero con perspectivas, como digo, puntos de vista diferentes, que nos llevan a construcciones distintas. Pero aquí nos estamos refiriendo a objetos diferentes, es decir, la persona jurídica tiene, como todo objeto jurídico, un sustrato real, determinado, como lo tiene también la persona física. Pero es que resulta que entre la persona jurídica y la física no podemos establecer ni de lejos, esto lo demostró Arthur Kaufman de una manera irrebatible, no podemos establecer ninguna relación de analogía. No. Porque en el sustrato de la persona jurídica, que es un papel en el registro mercantil, no es otra cosa, no podemos encontrar ni un solo elemento real con correspondencia en la persona física natural. Y donde no hay analogía, no podemos hacer ninguna o construir ninguna equiparación, ninguna nivelación. La analogía es el método de construcción del derecho y de los conceptos jurídicos, de acuerdo con la idea del derecho, tal y como el señor Radbruch. El concepto del derecho y los conceptos jurídicos los deducimos de la idea del derecho. Y a la idea del derecho le es consustancial, en primer lugar, la igualdad, que hay que tratar igual a lo igual y desigual a lo desigual. Y entonces, esas igualdades, en todos los sentidos, jurídico, fáctico, etc., las construimos mediante analogías. Es que no hay otro modo de pensar. Y resulta que entre la persona física y la jurídica no podemos encontrar y construir ni una sola analogía. De esto son conscientes los defensores de la doctrina. Y por eso hoy, modernamente, hablan de construir un sistema paralelo, con lo que llaman algunos equivalentes funcionales. Pero los paralelismos no tienen por qué ser análogos.
Y los equivalentes funcionales tampoco. Hay equivalentes funcionales que sí, que se basan en la analogía. Pues una tijera y un corta uñas son análogos, funcionalmente, como decía Joseph Esser. Son dos objetos que por sus propiedades materiales luego pueden ser utilizados para el mismo fin. Bueno, ahí hay una equivalencia funcional fundada en una analogía entis, en una analogía del ser. Pero, vamos a ver, yo puedo ahora construir metafóricamente, pero el derecho no está para metáforas, y menos el penal, que mete a la gente en la cárcel y impone sanciones graves. Yo puedo construir ahora un paralelismo o una equivalencia funcional entre la teoría del delito y la teoría de la obligación tributaria. Y hago equivalencias. Venga, el hecho imponible en el derecho tributario es el equivalente funcional en el tributario al tipo en el derecho penal. Las minoraciones de la base imponible en el derecho tributario son equivalentes a las atenuantes en el derecho penal. Y finalmente, la individualización de la cuota tributaria conforme a las circunstancias económicas del contribuyente es el equivalente a la culpabilidad en el derecho penal. Ahí tenemos ya construida un paralelismo, hecho un paralelismo entre dos objetos que son absolutamente diferentes. Es un paralelismo explicativo, especulativo, si se quiere, pero no un paralelismo real. Entonces todo esto del sistema paralelo, el equivalente funcional, pues es son construcciones absolutamente infundadas con arreglo al método jurídico. La persona jurídica no tiene capacidad de acción, ni de culpabilidad. Y lo que yo construya para la persona jurídica, que es posible, claro que hay que hacer alguna construcción, no puedo llamarlo acción ni culpabilidad. Porque el derecho, como la zoología, como la botánica, es una ciencia clasificatoria. Duber, un alemán afincado en Buffalo, en la Universidad de Buffalo, ¿verdad?, tiene un fabuloso artículo que se titula Strafrecht als Botanik, derecho penal como botánica. Y la ciencia jurídica, esto es tan raro, La ciencia jurídica es una ciencia clasificatoria, y toda clasificación persigue ¿el qué? Una diferenciación. ¿Y una diferenciación para qué? Pues para tratar a lo igual igual y a lo desigual desigualmente. Entonces, yo no puedo llamar al dato correspondiente que se toma como punto de referencia para fundamentar la responsabilidad de la persona jurídica, no lo puedo llamar acción. No puedo, estoy violando ahí todo. Estoy violando el lenguaje. Estoy violando, Schunemann llega a decir que se está violando las reglas del habla racional. Porque toda ciencia clasificatoria tiene su código de nomenclatura y los nombres no son banales. Yo no puedo llamar toro bravo a un toro castrado. Yo no puedo llamar toro bravo a un toro castrado. Lo tengo que llamar buey. Y no puedo hacer corrida de toros con bueyes. Ni utilizar toros bravos para la labranza. O sea que es que la clasificación, es que esto lo sabemos desde Linneo, desde el sistema clasificatorio, la taxonomía. Y el derecho es esto, es taxonomía. Y lo que no podemos hacer es inventar el mundo. Y la persona jurídica necesariamente actúa siempre por medio de otro. Necesariamente. La persona jurídica no puede actuar por sí misma. Actúa por medio de otro. Pero entonces la única acción existente es la del otro, la de la persona física que actúa. Esa acción la podemos imputar a la persona jurídica. Pero una acción imputada no es una acción. Es otra cosa. Es otra cosa. La culpabilidad necesariamente tiene que ser de la persona física que actúa. Y se la podemos imputar, yo creo que no, incluso creo que no. Pero bueno, vamos a partir de que sí, le podemos imputar la culpabilidad de la persona física a la jurídica.
Pero eso no es culpabilidad. Una culpabilidad imputada no es culpabilidad. No es culpabilidad. Y lo que se impone en la persona jurídica no se le puede llamar pena. No se le puede llamar pena. A la persona jurídica únicamente se le pueden imponer consecuencias civiles, reparadoras, compensatorias y consecuencias del derecho de policía administrativo, que no son sanciones. Las consecuencias del derecho de policía no son sanciones, son medidas preventivas de peligros. Bueno, entonces la fundamentación de la responsabilidad de la persona jurídica se hace descansar, de acuerdo con la doctrina mayoritaria, y estoy de acuerdo, en lo que se llama defecto de organización. Concepto que se debe fundamentalmente a Tiedemann, ¿no? Muy bien, claro que sí, en el defecto de organización, pero vamos a ver qué es el defecto de organización. El defecto de organización no es una acción, es un estado de cosas, un estado peligroso, pero no de personas, sino de cosas. Y además, a ese estado de desorganización necesariamente se ha tenido que llegar mediante acciones de personas físicas u omisiones. Entonces, si la responsabilidad de la persona jurídica se hace descansar, se proyecta sobre el estado de desorganización, eso no es una acción. Y la consecuencia jurídica no puede ser una pena. Ni es una acción, ni es una culpabilidad. Es un estado de hecho. Es lo que desde Seiler, ya en los años 40, incluso Bush antes, se conoce como la peligrosidad de la cosa, que hay que distinguir de la peligrosidad criminal de las personas. Por eso, las consecuencias de la peligrosidad de la cosa no pueden ser de naturaleza jurídico-penal, sino preventivo-policial. Y esa es incumbencia del derecho administrativo de policía. Del derecho administrativo de policía. Por eso yo, aunque el Código Penal español haya introducido la responsabilidad penal de la persona jurídica y haya establecido penas, que llama penas, sigo considerando, y además con apoyo en jurisprudencia constitucional, que ni es responsabilidad penal, ni es tampoco pena lo que se les impone. Y el Tribunal Constitucional lo ha dicho, que no importa para nada. Dice, es indiferente, en 2 o 3 sentencias que cito en mis trabajos, es indiferente el nombre que haya elegido el legislador para una institución. Lo relevante es la función y los fines de la institución. Y en función de los fines que cumple y de la función que cumple, que desempeña, será una cosa u otra, independientemente del nombre. Entonces a mí me da... O sea, sería deseable que no hubiese utilizado el nombre de penas, pero aunque lo haya utilizado, eso es indiferente. Se puede rectificar con el método jurídico. Yo diría que esta doctrina está, como ya he anunciado, en un vacío de saber jurídico. Si se coge, si se mira cualquier trabajo sobre la responsabilidad penal de la persona jurídica, en primer lugar, no he encontrado en ninguno de ellos ni una sola línea acerca del concepto de persona jurídica. O sea, del objeto del que se está tratando no se dice absolutamente nada. Cuando la teoría de la persona jurídica es un concepto fundamental del derecho, que no es de los penalistas ni de los civilistas. La teoría de la persona jurídica es de la teoría general del derecho. Y esto lo dice Recasens-Sitges, por ejemplo, y es cierto, aunque ya es antigua la obra de él, ¿verdad? Y el estado de la cuestión, desde Kelsen no se ha avanzado nada más en el concepto de persona jurídica. Ferrara, gran civilista italiano, y Kelsen formularon unas teorías de la persona jurídica que han sido definitivas. Es que no se ha avanzado más desde entonces. Y todo esto se ignora por los penalistas. Entonces, confunden persona jurídica con empresa, porque da lo mismo hablar de responsabilidad de la persona jurídica que la responsabilidad de la empresa. Vamos a ver, si esto lo dijeran examinándose de derecho civil, yo creo que no aprobarían el derecho civil. Y por eso yo estoy también diciendo, como soy tan vehemente con esta cuestión, yo creo que los civilistas ya deberían decir algo. Los teóricos generales del derecho y los civilistas tendrían ya que decir algo acerca de estas barbaridades, de estos disparates.
Entonces, en este sentido, de que la doctrina de la responsabilidad penal de las personas jurídicas está construida en un vacío de saber jurídico, como digo yo, pues claro, habría que tener en cuenta también las críticas que hace, por ejemplo, Alejandro Nieto desde el punto de vista del derecho administrativo, que no es tampoco políticamente correcto y habla de hipocresías, dice atajos saltos funambulescos en la cuerda floja de la ficción, en fin, tiene unas descalificaciones muy severas y llega a decir que toda esta construcción pues solamente puede llevarse a cabo tirando a la basura bibliotecas enteras de saber jurídico y despreciando la dogmática del derecho civil y la del derecho administrativo incluso, y también la teoría general del derecho. Bueno, Schunemann pues ya llama a esto de la responsabilidad penal de las personas jurídicas. Schunemann, en el último artículo que ha publicado, lo llama estupidez, necedad o locura. Es el término alemán Torheit que admite cualquiera de estas traducciones. Es que es muy fuerte esto, esto es destruir la ciencia jurídica, y por eso es una cuestión sobre la que cuesta debatir, sobre todo porque el derecho, la ciencia del derecho, ya ha construido los instrumentos adecuados para hacer frente a la responsabilidad de las personas jurídicas, pero no en el derecho civil, no en el derecho penal, sino en el civil y en el administrativo, no sancionador, por cierto, sino en el de policía, ¿no? Entonces, bueno, pues esta es una de las cuestiones, ¿verdad?, que revelan, enlazando con algunas de las preguntas que se han formulado en la entrevista, revelan el estado actual de la ciencia penal. Esto, como dice Schunemann, hace 40 años nadie se hubiera atrevido a decirlo de un modo serio, cuando había escuelas, cuando la ciencia penal era seria, cuando no estaba sumida en esta crisis y en esta situación de deterioro que hay en el presente. Y este es precisamente un exponente de lo que he dicho al principio en la pregunta relativa al estado actual de la ciencia, que he dicho que, a mi juicio, es preocupante. Esto no se hubiera dicho, no se hubiera podido hacer cuando había escuelas, cuando, como dice Schunemann, la dogmática era como la gran muralla de Cuzco, ¿no? Bloques de piedra compactos, ¿no? Y ahora lo compara Schunemann, dice, con una fachada churrigueresca, un mosaico. Quiere decir con ello que hoy cada uno dice lo que le viene en gana, suelta la opinión que le parece, sin estar apoyada en el conocimiento jurídico. Porque otra cosa, en ninguna obra donde se defiende este constructo de la responsabilidad penal de las personas jurídicas verán citado ni a Kelsen, ni a Engis, ni a Arthur Kaufmann, ni a Radbruch. O sea, el saber jurídico está simplemente ignorado. Y eso yo creo que es muy grave. Es muy grave porque está en juego el prestigio de la ciencia jurídica. Estimado profesor Gracia, hemos llegado al final de la entrevista y queremos agradecerle a nombre de la Asociación Última Ratio esta gran oportunidad que nos ha brindado para compartir con usted, o para que usted comparta con nosotros mejor, diversas apreciaciones sobre una serie de temas que usted ha podido investigar, que indudablemente generan una serie de inquietudes y que son de trascendencia para la ciencia penal actual. En el caso que usted quiera enviar algún mensaje final para los jóvenes investigadores iberoamericanos que están ya sea comenzando en el ámbito de la investigación o desarrollando sus tesis doctorales, sus tesis de maestría, o simplemente que aún se encuentran, digamos, en una etapa inicial en los estudios de Derecho. Si usted quiere enviarles algún mensaje, pues le cedo la palabra. Muy bien, pues encantado. Bueno, pues yo a los jóvenes que se inician en la ciencia jurídica en general y particularmente en la del derecho penal, les transmitiría un mensaje de ánimo, sobre todo, de estimulación, porque les puedo decir que la ciencia del derecho es apasionante, a mí por lo menos prácticamente ocupa toda mi vida y todo mi ser, ¿no? Y especialmente el penal, ¿no? Pero yo creo que soy jurista general, más que penalista. Soy penalista, pero me preocupo por el derecho civil y sobre todo por la teoría general del derecho. Y el mensaje concreto, que sería además un consejo de persona pues ya con una cierta experiencia, sería que no se precipiten, que tengan en cuenta
que las ciencias humanas en general y sociales, y especialmente el derecho, para llegar a dominarlas, si es que se llega en algún momento a dominarlas, que eso lo dudo, es cuestión de paciencia, es una carrera de fondo. Porque, vamos a ver, el matemático, el que sale de una facultad de matemáticas, licenciado, pues sabe ya en el momento que es egresado, prácticamente los 12, 14 axiomas de la matemática. Y no hay más. Claro, luego hay que desarrollar principios y deducir fórmulas de esos 12, 14 axiomas. Y esto no ocurre en las ciencias sociales ni humanas, y mucho menos en el derecho. Para llegar a poder tener un mínimo, digamos, de instrumentos, conceptuales, metodológicos, hay que leer mucho. Y la lectura tiene que ser reposada. Hay obras jurídicas muy difíciles de comprender. Y es cuestión de tiempo. O sea que no se puede decir, recién salido de la facultad, no se puede poner uno a escribir un artículo sobre el concepto de imprudencia. No, miren, esto es una cuestión de tiempo, de paciencia. Y lo que les diría es que sí, se pueden dedicar al derecho penal, pero el derecho penal es como una isla dentro de un mar, de un archipiélago, donde están las islas del derecho civil, la del mercantil, el administrativo, el constitucional, y por encima de todo ello está la teoría general del derecho, que aglutina y que da nombre al archipiélago, ¿no? Y la filosofía del derecho. Y es muy importante, No se puede dejar atrás el que podríamos llamar, así lo denomino yo, el minimum minimorum, el mínimo de mínimos, indisponible de conocimiento jurídico. Porque hay conceptos jurídicos que serán ya, pues, permanentes, válidos para siempre. El concepto de norma. Son conceptos que Radbruch llamaba a priori, y que son conceptos que equivalen en nuestra disciplina, no podemos compararnos con la matemática, equivalen a los juicios sintéticos a priori de Kant. Nosotros en derecho no podemos hablar de juicios sintéticos a priori, no, porque no proceden, pero de un equivalente funcional podríamos hablar, que son los conceptos jurídicos a priori, de los que hablaba Radbruch. Y también Arthur Kaufmann, y sus conceptos son, pues, como los mimbres, los puntos arquimédicos, que sustentan a todo concepto jurídico, a toda producción jurídica. Y si se prescinde de ello, pues los productos que se elaboran, pues son productos carentes de fundamento y de validez. Y ese es el consejo que les daría, que estudien a los clásicos, que no prescindan de los clásicos, y no solo los clásicos del derecho penal, repito, los clásicos de la filosofía del derecho. Bueno, estimado profesor, y esperamos que pronto se encuentre nuevamente con nosotros en Latinoamérica y pueda visitarnos nuevamente en Perú también para compartir todas estas interesantes reflexiones. Nuevamente, muchas gracias por la entrevista, y será entonces hasta una próxima oportunidad. Muy bien, de hecho ya estoy haciendo las maletas, porque en una semana voy a un congreso a la ciudad de Maringá, en el Brasil, donde tengo 2 discípulas que hicieron las tesis doctorales aquí conmigo y que fueron premios extraordinarios de doctorado de Zaragoza, ¿no? Y de allí me voy a Bolivia a dar unos módulos en una maestría, ¿no?, de ciencias penales. Así que, bueno, mi permanencia en Latinoamérica es constante y voy encantado. O sea, no, claro, y nosotros también estamos encantados de contar con su presencia allá y con su amplio dominio del tema y con todas las ganas que tiene usted de compartir con nosotros todas las reflexiones en derecho penal y teoría general del derecho, claro, que son siempre muy interesantes y, claro, siempre objeto de discusión, que básicamente esa es la base de lo que es la ciencia del derecho penal y la ciencia en general, ¿no? El debate es fundamental. Genial. Genial, profesor, muchas gracias, hasta una próxima oportunidad. Muchas gracias a ustedes.